Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a Pensando la Nación. El día de hoy vamos a conversar con la Nación. Así se llama este capítulo, Conversando con la Nación. Y tenemos un invitado especial. Ustedes no lo van a, no, ustedes no lo esperan porque no le he dado ningún anuncio, esto es sorpresa. Y estoy seguro que muchos de ustedes me lo van a agradecer y se van a sorprender. Así que bueno, sin más preámbulos, dejo aquí en la sala a Don Big Left, Don Felipe Izquierdo. ¿Cómo Hola, está? hola, ¿qué tal? ¿Estoy saliendo o no salgo? ¿Salgo? Sale perfecto. Ya. Oye, primero que quería decirte, cuando venía en el metro, porque recién vengo llegando, hay un tremendo incendio, no sé qué será, y venía pensando que lo más lindo, el nombre que le pusiste a tu canal es muy, muy bello, Pensando en la Muchas Nación, y gracias. muy apropiado, Mm, muy sí. bello. Y ahora vamos ¿cómo se llama el programa de ahora? Conversando con la Nación. Bien, ya. Sí. Bueno, el canal fue hecho justo en las postrimerías, 2 o 3 días después del 18 de octubre. Fue como en los 20, 21 de octubre fue hecho. Y lo hice Wow. con mi amigo Jorge, aquí en Rancagua, esos días oscuros, negros, donde estaba quemándose el país por todas partes, y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces hicimos el canal. Entre los dos lo hicimos una grabación explicando lo que estaba pasando y le pusimos Pensando en la Nación. Fue como, Muy, muy bueno, muy buen título. sí, En cambio, el de mi canal no me gusta mucho, pero fue lo que los que seguían a Sebastián, que eran jóvenes, dijeron el Big Left, me pusieron ese apodo claro, de Big Left. Y bueno, como ya quedó eso, seguí con el porque a mí no me gustan los nombres en inglés. claro, me imagino, Y más encima me imagino, el barco Stop, también es medio en inglés, el barco Stop. claro. Son dos Pero bueno, anglicismos ahí, asociados a su persona. sí, horrible. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Bueno, don Felipe, nosotros estábamos conversando, usted me llamó hace como, ¿cuánto? 4 días han sido más o menos, 4 o 5 días, Sí, y fue el fin de semana, y conversamos sobre un capítulo que usted hizo que a mí me gustó mucho. Bueno, yo lo sigo a usted en su canal, veo sus capítulos, tiene de todo, tiene capítulos más enfocados a la palabra de Dios, al análisis de la escritura, y tiene otros que son más políticos y tiene otros que son más de catarsis, tiene como más de, digamos, de reflexiones personales y de discursos, digamos, en contra de generalmente los políticos, que son exasperantes. Y usted los conoce muy bien porque tiene una historia muy interesante. Usted tuvo, digamos, conoció todo el espectro político, usted ahí ha contado que ha conocido gente de izquierda, de derecha, de la UDI, Opus Dei, a todo. sí, Entonces, sí. me encantó un capítulo que usted hizo, si mal no recuerdo, penúltimo, último, donde usted lo titula Cast Iscariote, Ah, eh, claro, haciendo alusión a Judas, y me gustó la analogía o ciertos elementos que usted rescata de la Guerra Civil del 91. Cómo fue ese enfrentamiento entre dos facciones de nuestro país, entre una oligarquía o una fronda aristocrática y un sector que podríamos denominar defensor del presidencialismo, del portelenismo. Me gustaría que pudiéramos ahondar en eso y se pudiera explayar en esa consideración que usted hizo, que la encuentro tan apropiada. sí, podemos ocupar todo el tiempo en eso. Mira, con respecto a lo que tú me decías, la catarsis son precisamente los videos políticos que tienen mucho más vistas y para mí no son como lo tuyo, que el caso tuyo y otros canales que son de análisis, son más reposados y van analizando la política y a mí me encanta ver los análisis, es un placer intelectual, pero cuando yo hablo de política generalmente, ahí es donde estoy con la catarsis, Claro, porque los otros temas que hablo en mi canal, ya sean temas espirituales, de fe o temas personales, donde yo estoy disfrutando de eso, estoy haciéndolo como un goce. En cambio, cuando ya se me junta una rabia, hago los videos de política que siempre son más bien exabruptos. Ese de Cast Iscariote, eh, tumba de mármol, eso es en referencia a los sepulcros blanqueados, y en las Islas Vírgenes en referencia a que este gallo tiene platas afuera, según tenía claro, entendido. claro. Entonces, eh, realmente falta la caridad, pero es que estos gallos se ponen en...
en una posición de Judas Iscariote. Entonces hay que denunciarlo, porque son demasiado groseras lo que estaba sucediendo. Y en ese momento me vino una luz con respecto a que, claro, y lo que estoy desarrollando ahora en mi canal, poco a poco, porque voy de a poco, quería hablar de esto, de la fronda aristocrática, y empecé a hablar y me salió un video sobre el origen del Reino de Chile, cómo surgió el Reino de Chile. Porque empecé, dije, bueno, primero tengo que empezar a hablar del... Y me quedé en el siglo XVI, XVII, XVII y XVIII en un solo capítulo de 30 minutos, 33 minutos. Después, cómo surgió la República, otros 33 minutos, para llegar ahora, poco a poco voy llegando a Portales, que es lo que me interesa, llegar a Portales, y quiero hacer un capítulo que se llame Portales, 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 o hacer 3 capítulos de Portales, leer este libro, que lo estoy leyendo, quiero leerlo porque realmente la gente a veces no tiene acceso o a veces no les gusta leer a los jóvenes, no tienen ese hábito de lectura, y lo bueno es que uno ya tiene, como yo me crié en una biblioteca, leí libros, este libro yo lo leí a los, no sé, a los 14 años, por decirte alguna edad. Y me encontré un libro ahora que se llama Jesuitas y Masones, y lo estoy volviendo a leer porque lo leí como a esa edad, a los 13, 14 años leí el libro Jesuitas y Masones, y entendía poco y me aburrió el libro porque este gallo hizo una apostasía de los jesuitas y después entró a la masonería, es un húngaro, y él en un momento terminado dijo, yo ya no, ¿cómo voy a, este Dios que no me responde? Estaban en una capilla tratando de orar y Dios no le respondía porque estaba en un silencio, estaba en una tortura, en una desolación espiritual, y él apostata y abjura de la fe. Entonces eso no me gustó cuando era joven y lo dejé de leer, y ahora estoy leyendo la parte de la masonería, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede ir rayando los párrafos que son interesantes y leerlos. Y ahora justamente un antiguo, ¿cómo se podría? Pariente político que además se hizo amigo mío porque me dijo, mira, yo no te conocía y al ver tu canal, soy fanático de tu canal, me dijo, y me di cuenta que yo no te había conocido siendo un pariente muy cercano, que lo veía permanentemente. Entonces me dije, yo no tenía idea de quién eras tú, y te regalo, y me regaló un iPhone con buena cámara, y hoy día lo probé, y puede grabar, o sea, me cabré, a la hora 30, o sea, donde yo estaba en el Samsung que tenía de mala calidad, llegaba a 33 minutos, ahora puedo llegar a 1 hora y media, qué sé yo, entonces puedo leer con toda calma párrafos, textos, para los que estén interesados en este libro. Entonces, leyendo a la fronda aristocrática, me hace a mí sentido y resonancia lo que está pasando ahora, porque lo que hay ahora no es una aristocracia, es son un conjunto de un amasijo donde hay gente que viene de la antigua aristocracia, que hay algunos, son los menos, yo diría que no sé. Yo tengo un conocimiento de la clase alta porque he estado en matrimonio, he estado con gente conversando, y te diría que un 10% de la cuiquería, llamémoslo así, de los que tienen plata, tienen cultura, son aficionados al viaje, a la lectura, y hablan por ejemplo, de O'Higgins, de carreras, de las constituciones, estos temas, ¿te fijas? Pero es como un 10% que todavía conserva esa tradición. Ahora, ese tipo de gente son cobardes. Son cobardes. Y los otros que tienen plata también son cobardes. Es decir, estamos hablando que el barrio alto es un atado de miedo y de cobardía. Entonces ellos están ahora postulando a esta cuestión de la favor, que es una cosa tan absurda. Yo jamás en mi vida me habría imaginado, si alguien me hubiera dicho, o se me hubiera parecido un ángel cuando yo estaba, qué sé yo, no tan lejos, por ejemplo, en el año 2000. Yo estaba en el año 2000 militando en la UDI y estaba trabajando, criando hijos y todo andaba, bueno, siempre con las dificultades de la vida, pero el mundo, todo andaba en un riel. Ya, en el 2000, por ejemplo. Y me hubiera dicho, mira, tú vas a estar enojado y vas a estar haciendo una campaña contra la UDI. Yo habría dicho, esto es una wea. O sea, tú, Angelito,
ándate a otro lado, tú no eres un ángel, eres un demonio que me está mintiendo, ¿no? Y que el país lo van a destruir y que va a haber una revolución comunista. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si el comunismo ya murió, ya, ¿me entiendes o no? Sí. No fui capaz de anticiparme y el futuro, o sea, el presente y el pasado, porque llevamos 4 años en esto, y quizás más, porque esto empezó ya con la Bachelet 1, pero lo que ha pasado es algo que superaba la imaginación, supera la ficción. Claro. Esto de una derecha de esta naturaleza. Y es pura cobardía. Y también, no solamente cobardía, es también perder solidez intelectual, porque los tipos toman las banderas del enemigo y se las creen, porque están sobre todo por los hijos, pues los hijos son los progres. Yo lo que me he dado cuenta, parientes, etcétera, gente que conozco, que son los hijos los que han influido en que los padres se vayan ablandando y poniéndose más, por decir, huecópolis, para que nos entendamos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que, mire, yo hartas veces me he visto en una actitud muy a lo Portales. ¿Por qué? Porque este shock, este efecto violento que hemos tenido al enfrentarnos a esta derecha cobardona, y más encima de republicanos, que no lo esperábamos, me ha hecho recordar esa frase de Portales cuando decía, en uno de sus escritos, sus cartas, hasta los pipiolos parecen mejores personas que estas familias beatas y rancias. Entonces, tengo la impresión de que él se refería a gente que en este momento serían como los cuicos, digamos, se refería a esa aristocracia. Y me pasa eso, porque veo a los comunistas y digo, hasta los comunistas parecen mejores personas. No sé si me explico. Entonces, me siento como rememorando a Portales, siento que las palabras de Portales resuenan como un soplido digamos, en nuestro país, en nuestras orejas, en nuestros oídos, en nuestro inconsciente. Entonces, ¿será que siempre fue así esa aristocracia, solamente que antes era mejor porque antes todo era mejor? Porque también me recuerda esto que usted dice de los huecópolis, los hijos de los aristócratas o de los conservadores que son liberales. Me recuerda a los liberales de mediados del siglo XIX, a Lastarria, a Bilbao. ¿Cómo eso? Vámonos, eso es lo que tú me querías, tu primera pregunta, que no alcancé a responderla, pero la vamos a ir respondiendo en el transcurso. De a poquito. Es como, a ver, porque para que se ubique la gente que está escuchándonos, a ver, tenemos que hacer una pequeña síntesis. El país se independizó después de Chacabuco, después de Maipú, estaba gobernando O'Higgins, y O'Higgins estaba, ¿cómo se podría decir? A palos con el águila, eso es lo que le pasaba. Tenía la resistencia realista en el sur, que era un foco inextinguible de resistencia. Estaba Benavides, antes había estado Ordóñez, que se quedó en Talcahuano en el año 17, se quedó en Talcahuano firme, con 100 cañones, imagínate, tenía 100 cañones, fosos, y O'Higgins no fue capaz de tomar Talcahuano. Después viene Osorio, segunda expedición, viene Maipú, etc. Tenía que, los propósitos eran hacer una armada, y la armada se capturó en la reina María Isabel en Talcahuano, pero también se compraron buques, se gastó mucha plata en eso. Juan de Dios Aldea, que es el ministro de Hacienda que tenía, se dedicó a a aumentar los impuestos de forma exorbitante. Entonces empezó a venir a la gente no le gustan los impuestos excesivos, y eran muy excesivos. Estaban acostumbrados al quinto real. El quinto real era un 20%. Y ahora ya no era el quinto, era 3 veces, o sea, era 60% de lo que se producía, lo que estaba aportándose para esta expedición libertadora, que era una expedición libertadora con estándares europeos, porque estaba Lord Cochrane, que quería que fueran los botes salvavidas, que fueran como eran los ingleses, con los cañones perfectos, con la tropa, con los marineros, que los sacó ahí que Lord Cochrane dijo que eran excelentes, ¿no? El roto chileno, ese que estaba ahí, el pescador de Valparaíso, eran los mejores marinos que tuvo Lord Cochrane. Él lo decía en sus cartas. Los más aguerridos, los mejores marineros para el mar, y la toma de la Esmeralda en el Callao fue una cosa impresionante. O sea, entraron y en un cuarto de hora tenían masacrado a toda la tripulación española en cubierta, y tuvieron que rendirse ante el horror
de estos chilenos que llegaban con machete y descuartizaban a medio mundo rápidamente y arriaron la bandera y pusieron la chilena. Y esa fue la toma de Esmeralda. Entonces, había estándares europeos con José de San Martín, que era un oficial español. Estamos hablando, y había mucho, estaba el Rondizoni, Pochef, etcétera. Había una serie de Kramer, Miller, había una serie de ingleses y franceses que habían peleado en las guerras napoleónicas. Entonces, O'Higgins fue un americanista que exprimió a Chile, le sacó el jugo a Chile, igual como lo había hecho San Martín con Cuyo. A la diferencia es que San Martín con Cuyo, exprimiendo a Cuyo, el costo del Ejército Libertador de los Andes eran 2 millones, pero el costo de la Expedición Libertadora al Perú eran 10 millones. O sea, nosotros devolvimos el favor que hizo San Martín de, comillas, liberal, ¿no? Porque yo soy de los realistas, mi familia era de los realistas, así que pues eso es otro tema. Claro. Eso nosotros lo multiplicamos por 5. ¿Y qué es lo que sucede? Que la misma aristocracia castellano-vasca lo que quería era sacudirse a este O'Higgins, que era un tipo que más encima, además de aumentar los impuestos, les había quitado los títulos de nobleza, que es, los títulos, los blasones es la vanidad de esta gente. Hasta el día de hoy. Sí. Tú te encuentras con estos aristócratas, te van a hablar de los árboles genealógicos hasta el día de hoy, 2023. Y hasta el día de hoy van a hablar del Guacho Higgins, lo que hizo el Guacho Higgins. O sea, se ha transmitido de generación en generación este odio. Es decir, era tanto el odio que cuando llegó Freire llegó por su propia cuenta, porque el ejército del sur estaba en harapos, sin municiones. Benavides lo tenía derrotado, con Benavides con mucho más fervor, con más organización, con monjas, con curas, los frailes franciscanos. O sea, el sur tenía una mística, era el pueblo que estaba en armas contra contra los herejes independentistas de santiaguinos, contra los pijes santiaguinos, herejes, apátridas, o sea, era lo peor. Entonces, Freire va a Santiago, y en Santiago ahí está la tropa, qué sé yo, poco saqueando la periferia, pero finalmente resulta eso. Y Freire lo nombran director supremo y viene todo el ensayo Pipiolo. El ensayo Pipiolo son 7 años. La primera, había una constitución, la del 22, no se cumplió, no se pudo poner en práctica, que fue aprobada en tiempos de O'Higgins. Después vino la del 23 de Juan Egaña, no se pudo aprobar, no se pudo practicar porque era muy engorrosa, se le llamaba la constitución moralista, que era muy larga, era un tema, era una obra literaria. Después vino la constitución del 26, que era federalista. Entonces, estos estados, dentro de este estado tan pequeño, que éramos 900.000 habitantes, con 900.000 habitantes y con un territorio tan compacto y con un mestizaje tan perfecto, con una clase alta tan cohesionada, con rasgos feudales y burgueses en una fusión perfecta. Es decir, no había una rivalidad entre burgueses y feudos. No había un espíritu feudal aristocrático y burgués. Se había mezclado con los elementos vascos en el siglo XVIII. Entonces se había producido esta aristocracia castellano-vasca que era a la vez territorial, terrateniente, feudal, pero al mismo tiempo burguesa, 100% cohesionada, un pueblo totalmente mestizado y un territorio muy unificado, total que el ensayo de José Miguel Infante fue un fracaso. Inmediatamente se produjo la anarquía. Y después vino la reacción de los liberales más encopetados, llamémoslo así, más serenos. Ahí está don Francisco Antonio Pinto, que es el papá de Aníbal Pinto, el que gobernó durante la guerra del Pacífico. Y este hombre, casado con una argentina, Garmendia, él era un tipo muy tranquilo, igual que Freire. Eran tipos muy buenas personas, eran buenas personas. Claro. Pero no, llamaron a un español, el español vino para acá, Joaquín de Mora, que era un tipo de... Claro.
era un tipo destacado, ¿ah? O sea, Mm, Chile siempre desde un momento tuvo buen pelo, así como llegó Andrés Bello, llegó mm. Rodolfo Filippi, Ignacio Domeyko, etcétera, pasó por aquí y estuvo casi 2 años, Claudio Darwin, Gay, Darwin, Claudio Claudio Gay. Gay. Mm, Entonces Chile siempre, Mobazán, etcétera, claro. siempre Chile se inició con un muy buen pelo, a Mm, contrario de las otras regiones de Hispanoamérica que estaban sumidas en el caos y en el cesarismo. Había caos y venía el cesarismo, que es lisa y llanamente la dictadura. mm, Los países sobrevivían a partir de dictaduras, o como se diría en buen chileno, asaltos y peos. ¿Me mm, entiendes? Entonces nosotros estábamos en eso, incluso cuando era el momento de esos 7 años de llamada anarquía, fue mucho más serena y fue una anarquía mucho más llevadera que la de otros países, a pesar de estar en ese momento. mm. Entonces, tenemos la gran figura de Ramón Freire, que no quería ser presidente, no tenía ambiciones, y era una excelente persona y un tremendo Claro. guerrero, un Era muy tremendo querido. guerrero. Se Era muy querido también querido, entre la tropa. Mm, muy querido porque además era valiente y buen jefe y todo. Entonces, mm, él lo invitaban porque no había quien estar. Entonces, Freire. Y después pusieron a este Francisco Antonio Pinto a redactar una constitución y se redactó, este señor Mora, español, redactó una constitución preciosa de corte liberal, la constitución del 28, claro. que terminó redactándose en Valparaíso. El Congreso se fue a Valparaíso, detalle anecdótico. Sí, El pues. Congreso estaba en Valparaíso y se redactó y se promulgó esta constitución y vino la reacción conservadora con José Joaquín Prieto. Después también estaba Manuel Bulne, o sea, oficialidad penquista o pencona, como le decían, pencona o penquista, que habían peleado contra Benavides, contra Picó, contra todos los rebeldes realistas, contra los mismos araucanos, y ellos tenían un prestigio de ser, ¿cómo decirlo?, más como una clase, no de la fronda, sino que como de una aristocracia más austera, de menor talante Ujú, de concepción. Entonces, ahí va surgiendo una insurrección conservadora a partir de los fraudes electorales que realizaban los pipiolos, y esos fraudes electorales ni siquiera eran necesarios, porque los pipiolos eran mayoría, claro. pero hicieron fraude. Entonces ahí los conservadores dijeron, bueno, si nos hacen fraude, nosotros también vamos a hacer fraude y nosotros también vamos a ir a la guerra. Entonces se produce esta guerra civil donde se destaca Prieto por su astucia, porque tenía una manera de manejar las circunstancias guerreras de una manera notable. Entonces, eh, finalmente viene la batalla del Ircay, donde triunfa eh, Prieto sobre Freire. Freire se desgastó. A mí me enternece Freire. Lo encuentro un tipo que uno lo puede querer, pero estaba ubicado mal en la historia. En el bando Era un tipo equivocado, digamos. Era un tipo en el bando bonachón, un tipo equivocado. querido, pero claro, estaba en el Sí, bando equivocado. pero Prieto era más astuto, era más frío, se guardaba cosas, supo Mm, hacer, era astuto. Entonces, ¿qué pasa? Y manejó una estrategia en Lircay y lo hizo peor. Y ahí después se fusiló gente y se descabezó en el ejército a todos los pipirolos que habían en el ejército. Y no se hizo completo, porque después vino el famoso motín de Quillota, donde murió el mismo Portales. claro. Entonces, detrás de todo esto está Portales, con los estanqueros, tratando con su grupo de los estanqueros, el mismo Portales, tratando de sumar fuerzas. En un momento quiso sumar incluso a Freire, sumando a los o'higuinistas, Prieto era o'higuinista, sumando a los carreristas que estaban los Benaventes, los hermanos Mm, Benaventes, que eran tipos extraordinarios, y los pelucones de la aristocracia que querían orden. Entonces, lo natural que habría pasado en Chile si no hubiera habido un Portales, lo que debería haber sucedido en forma natural, si tú a Portales lo eliminas en el año 28, es que hubieran llamado a O'Higgins. claro, porque estaba en Perú y habría venido y habría asumido como el Claro. caudillo. Mm, Es decir,
cesarismo, dictadura, director supremo. Claro. Es decir, lo que dice mi hijo, el dragón de las tres cabezas. Es decir, pasamos de una anarquía, de una democracia, al De un cesarismo y del igualitarismo, cesarismo. claro, de un Claro, igualitarismo a la etapa napoleónica, digamos. exacto. Entonces Mm, vas haciendo un círculo vicioso donde no sales de esto, de este como especie de tripolaridad que llama mi hijo, pero yo le puedo llamar bipolaridad para que nos entendamos. Es decir, caos y César, para ser más simple. ¿Te claro. fijas? Entonces, Portales es el primero que se opone a que llegue O'Higgins, incluso Mm, contra Prieto. Y le dice, Prieto, tú eres el hombre. ¿Por qué? Porque es de más bajo perfil. claro. Porque lo que yo quiero es que se respete la autoridad por el hecho de ser autoridad, que sea Mm, impersonal, no caudillista. Es decir, tenemos que volver al rey, porque el rey ya nadie lo conocía, nadie sabía quién era Fernando VII, pero decían el adorable Fernando VII, que estaba ya a 16, ¿cuánto? mm. 16.000 kilómetros. Es una autoridad que recaía más que por la simbología, por lo consuetudinario, digamos, por el uso y la costumbre, más que la persona en sí. Claro, lo que él decía, el peso de la noche. Nosotros fuimos gobernados durante 3 siglos, toda Hispanoamérica, por la figura del rey, que era como la figura de Dios. Si Claro. nadie conocía al rey, nadie le escuchaba los pedos al rey, ¿me Mm, entiendes? Nadie, solamente mm, ahí los cercanos, y tenía su valido, su primer ministro, pero las cosas funcionaron. Es decir, lo que dice Spengler, el estado de la monarquía católica española fue un estado no, en claro. forma, funcionaba. Entonces estaba Dios y estaba el rey. Por eso que el 70% del clero era realista. Mm, El 70%. Y el clero más fanático, más duro, más fervoroso, diría yo, más que fanático, que apoyó las revueltas y la guerra a muerte de mm, Benavides y todo eso. Entonces, lo que hizo Portales fue reencarnar el rey en algo que era abstracto, que era el gobierno. Y el gobierno es el que elige. Y todos entonces empezaron, el gobierno sugería un candidato que fuera el sucesor, pero ese candidato no podía haber competencia con ese candidato, porque no había partidos políticos que disputaran el poder. claro, Y esto claro. se mantiene durante 30 años, Sí, pues, sí, hasta 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 el 60. Mm, claro, hasta que llega el gobierno de José Joaquín Pérez, lo que Joaquín Pérez, claro. y Pérez era ya de otro perfil. No, sería largo empezar a hablar de los perfiles de lo que era Manuel Montt, que era un Mm, perfil duro, pero además no era aristócrata, él venía en una ascensión, Montt. Manuel Bulnes, el anterior, había sido un general exitoso, igual que sí, claro. Prieto. Es decir, el país estuvo durante 20 años en una paz total. Mm, Todo el gobierno de Prieto y todo el gobierno de Bulnes hubo una paz, a pesar de que tuvimos la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, el motín de Quillota, el asesinato de Portales. Y después con Bulnes tenemos, bueno, en Bulnes es mucha paz. En Bulnes sí que hay mm, harta paz. Ahí viene la fundación de la Universidad de Chile, la figura de Andrés Bello, Andrés Bello. el Código Civil. Y se empiezan los prolegómenos de lo que iba a ser la pacificación y la colonización alemana, etc. Mm, La llegada de todos estos personajes europeos, como Domeyko, etc. Entonces, ¿qué sucede el año 49? El año 49 están los cuicos, el señor Arcos. Santiago Arcos era hijo de un banquero, claro, era un mimado, era una especie de frente amplista. claro, Era un justamente. mimado. Andaba con iPhone en la época, por decir así. No sé, el tipo era. Después estaba Bilbao. Bilbao lo castigaron y lo premiaron porque él se quejaba por la autoridad. Resulta que la autoridad le dio un trabajo en una gobernación, un trabajo administrativo. Sí, sí. Y él iba a cobrar su sueldo, pero no iba a trabajar. Mm, Bilbao. Era un claro. mijito rico, era un
era un mimado, igual que Y luego Santiago los Márquez. discursos, y los discursos que hacía, rimbombantes, como a las masas, eran Rimbombante, y claro, que nadie les entendía, sí, porque el mismo, ¿cómo se llama este? El historiador Barros Arana. Barros sí, Arana era bueno. jovencito, Mm. entonces lo invitaron a estas reuniones de la Sociedad de la Igualdad. Y Barros Arana dijo, oye, no entiendo nada. Pero le dijo el otro que estaba hablando con Barros, porque lo cuenta Barros Arana, el otro que estaba con Barros Arana le dijo, oye, pero si los demás sí que entienden, mira cómo se ríen, cómo aplauden, cómo están felices. O sea, los demás entendían porque la palabrería hueca lo aplaudían y seguían para Mm. adelante, porque eran frases huecas, como lo que pasa ahora con los frente amplistas, que hablan puras cosas, puro bla bla, que el que dice eso, el famoso Villegas, se dedica en sus matinales, pues yo lo escucho en la mañana a veces, a, 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 a desglosar o analizar los dichos de toda esta gente, que son puras cantinfladas. No, y de hecho, la similitud que hay es que en ambos casos, en ambas generaciones, ellos beben de la Revolución Europea. En ese Exacto, tiempo ellos habían estado imbuidos con la Revolución Francesa del 48, todo lo que estaba exacto. pasando en Alemania, y Fueron los de los, ahora claro, los de ahora van a Inglaterra a estudiar, es lo mismo. es lo mismo, o sea, vino el dicho de no sé de un gran pensador, no me acuerdo, famoso que decía, cuando Francia se resfría, Europa estornuda. Entonces vino la Mm. Revolución Francesa, la segunda, la tercera, pero La bueno, tercera, eran tres olvidadas, la del 30, esta era la del 48, que fue 48. fuerte. Mm. Entonces esa Revolución Francesa del 48 se contagió en Viena. En Viena, para los Habsburgo, casi votan a los Habsburgo. Y Claro, en Sajonia estaban estos alemanes, y esos alemanes que perdieron en Sajonia fueron los que llegaron al sur a Valdivia. claro. ¿Te fijas? Los Anbanter eran políticos liberales. O Mm. sea, los alemanes que llegaron al sur eran de buen pelaje, de instruidos. ¿Te fijas? Claro. Entonces, y llegaron acá para refugiarse por la persecución política. Pero fíjate lo notable, que había preocupación en el gobierno de Bulnes, todavía estaba gobernando Bulnes, y Bulnes ni se inmutó, porque cayó por su propio peso. La Mm. sociedad de igualdad no, los tomaron, los dejaron actuar, de repente los llevaron, tomó peso, y se suponía que iba a salir el pueblo no estaba ni ahí, el pueblo estaba con el gobierno, el Sí, pueblo estaba con la aristocracia, con los conservadores. claro. Y esto se dio cuando fue el motín de Urriola, el año Muy bien. 51, cuando ellos protestaron por la elección, porque querían que fuera el general de la Cruz, que era penquista. Entonces, no era un problema ya de ideología ni de izquierda y de derecha, era porque ellos querían su candidato penquista, que era un general para que se mantuviera la tradición, como había sido Prieto, como había sido Bulnes, que fuera también el general de la Cruz. Y ahí vino la Mm. batalla de Loncamilla, que fue una cuestión de tipo más hispánico, no Mm. fue un tema de política ideológica. Pero Urriola dijo, me van a acompañar en mi levantamiento cuando se sublevó en Santiago, y la gente no salió, la gente No. no salió. Y el tipo al final terminó muerto. Pero lo más divertido es que Bulnes fue a reprimir, fue a combatir a Loncomilla, ahí iba Manuel Baquedano, chico, no, Claro. no, no, Manuel Baquedano, pequeño, había estado en Yungay, en la guerra de Confederación Perú-Boliviana. Ya era oficial destacado, creo que era capitán, Manuel Baquedano, capitán de caballería. Y su padre había sido también de caballería, y se llamaba igual, Manuel Baquedano, que había peleado en la insurrección conservadora del 29. Claro, Entonces ahí viene justamente. la batalla de Loncomilla, pero este Bulnes y sale cagado la risa, bueno. O sea, y Santiago se quedó con una guarnición de 25 hombres y Mm. nadie se sublevó. El peso de la noche, Este es el peso de la noche, claro. Que es como el peso de las instituciones, claro. el peso de las instituciones. Pero eso se quebró el año, o sea, el año 65, 66, con la famosa cuestión del sacristán. Eso de hecho, fue una grieta bastante importante. Claro. Claro. Y vino por el lado
de la ultraderecha de la época. Los ultramontanos. Los ultramontanos que querían que la iglesia no gobernaran a la iglesia. Entonces, Montt y Varas eran devotos, todo el mundo era católico en esa época, todo el mundo iba a misa, nadie se le ocurría decir ninguna blasfemia. El 99,9% de la sociedad era católica y fervoroso, sobre todo si era aristócrata. Pero Manuel Montt y Varas querían tener una cierta poderío sobre la iglesia y que la iglesia tuviera cierta... Pero ahí vino un quiebre, y ese quiebre significó que los ultramontanos, que es como decir los Tories, se juntaran con los Whigs, se juntaran con los liberales, donde estaba Barros Arana, Vicuña Maquena, Aníbal Pinto, Errázuriz Echaurren. Entonces todos estos díscolos, más bien a la izquierda, por ser liberales, que habían fracasado en las dos revoluciones, en la del 51, en Santiago, y en la batalla de los Comillas, y después en el 59, cuando se levantó Pedro León Gallo en Copiapó, que fue una insurrección, una rebelión de la clase aristocracia minera, digamos, que eran por ejemplo, ahí estaba también los padres de Osa, de claro. Santos Osa, porque Santos Osa era el hijo natural, ¿tú sabías eso, no? Sí, Santos Osa, sí. Santos Osa era hijo natural de los Osa, que eran mineros de Chañarcillo, de La Plata. Era uno de los mineros, estaban los Gallos y estaban los Osa. Y de los Osa hubo un desliz, y este Santos Osa se fue a, ¿cómo se llamaba este lugar cómo se llama eso? Ese puerto que tenían los bolivianos, al norte de Chacao, ¿no? de Mejillones, famoso. Bueno, y ahí, de ahí entró. Tocopilla, ¿no? Por ahí por Tocopilla, Cobija. Cobija. Donde había agua, porque Cobija tenía un agua que brotaba. Y lo mismo que en la parte ahí al sur de Antofagasta estaba esa Paposo. Porque los lugares que se fundaron como Cobija y Paposo era porque surgía agua dulce a orilla de mar, ideal. Claro. Y ahí vino la cuestión del salitre. Pero se produce entonces una alianza entre los Hicks y los Tories, o sea, se produce una alianza entre los ultramontanos y los liberales. Y los monvaristas se llaman nacionales. Entonces se produce la división en dos partidos, que en el fondo eran tres. Los liberales, los ultramontanos. Se divide la derecha, por así decir. La derecha que existía, que era la única que existía, que había gobernado sin necesidad de partido, que la Constitución no se utilizaba, la Constitución era una letra muerta. ¿Por qué? Porque Portales no le interesaba, dijo, no me interesa la Constitución, escriban lo que quieran. Error. Porque se fueron agarrando de la letra. Claro. Portales dijo, a mí lo que me interesa es que funcionen las instituciones y que haya gente honrada, que la gente sea buena la que gobierna y que la gente obedezca al gobierno y que el gobierno se reproduzca mediante el prestigio, mediante su autoridad, poniendo un gobernante, o sea, un candidato, y ese candidato va a salir de todas formas, sin intervención, o sea, intervención electoral, pero sin fraude, porque materialmente fueron correctas las elecciones, no hubo fraude. Claro, no hubo fraude. Claro. Entonces se produce inmediatamente la unión de los liberales conservadores contra los nacionales, y de ahí empieza a venir un revolutis, vienen los gobiernos liberales. Entonces ya el presidente tiene que gobernar con los partidos políticos. Claro. Entonces lo que hace la fronda aristocrática, la fronda, el libro habla de 3 periodos. El primer periodo son 30 años. Todo lo que fue la vigencia de la Constitución del 33 fueron 90 años y se dividen en 30 años cada una. Del año 30 al año 60 es el gobierno portaliano neto. Claro. No hay partidos políticos, todo funciona perfecto. Es una autocracia. Claro, una democracia oligárquica, pero donde la oligarquía está sometida al poder presidencial y está ahí. Yo tengo una palabra que inventé en mi vida que se llama chamalalo. Chamalalo es cabeza gacha. Ahí sumiso.
Y después, del 60 al 90, son 30 años, los presidentes tienen que gobernar con los partidos políticos. Y termina finalmente el Congreso con los partidos políticos armando un caos, porque no dejaban gobernar a Balmaceda. Le ponían peros a todos los candidatos. Y lo más divertido es que le ponían peros por el origen social, porque Balmaceda incorporó a gente de la clase media, que era gente patriótica, gente muy esforzada y que era meritocracia. Entonces, eso era una gema en el poto para los hueones de buenos apellidos que estaban en el Congreso. Ellos querían gobernar ellos, con su soberbia, con su ego. Entonces, finalmente, votaron, o sea, hicieron, le prohibieron el último, ¿cómo se llamaba este? El último ministerio, habían votado al ministerio Prats, después a este otro ministerio, a este otro ministro del Interior, le votaban a los ministerios y no le aprobaron el presupuesto. Claro. Y Balmaceda aprueba el presupuesto por su propia cuenta, y lo que significa que se puso fuera de la ley. Y la Armada se revela el 7 de enero, que no es casual porque el 7 de enero venía llegando un cargamento que iba para el ejército con fusiles que tenían unos resortes, tenían 5 tiros. Entonces se ponía un cargador con 5 tiros y tú podías disparar rápidamente, podría otro. Y esos fusiles que no tiraban humo negro, esos fusiles llegaron en número de 15.000 y ellos dieron el golpe en Valparaíso, rebelándose contra la autoridad presidencial para agarrar esos 15.000 fusiles y llevárselos a Iquique. Y finalmente derrotan al ejército balmacedista, porque además el ejército balmacedista no tenía mística, no se transmitió la mística. Balmaceda estaba solo con sus generales, murieron generales importantes como Barbosa, etcétera, que eran generales héroes de la Guerra del Pacífico. Hubo actos de heroísmo tremendos en el norte, y tipos que iban suicidas en unas locomotoras cargadas de dinamita para enfrentarse al ejército congresista. Los dos de las torpederas, los capitanes de las torpederas eran tipos muy valientes, porque esas 2 torpederas que hundieron al Blanco Encalada en Caldera, les llegaba un cañonazo y estallaban en 1000 pedazos porque estaban llenos de torpedos. Entonces eran muy valientes. Claro. Y yo soy balmacedista de corazón y me apena que hayan perdido, pero habían perdido ya en la moral, porque en Concón 1.500 efectivos se dieron vuelta a la chaqueta, en el norte también, y efectivamente se daban vuelta a la chaqueta. La costura, el forro interior era blanco, y por fuera era azul. Estaban con el uniforme de la Guerra del Pacífico, el ejército. Pantalones rojos, chaqueta azul. La chaqueta azul tenía un forro blanco, y los que venían del norte, los que venían de los congresistas, estaban uniformados de blanco, como eran los peruanos. Claro. Entonces, se daban vuelta a la chaqueta para que no los mataran, y se pasaban. Entonces, no había moral, no había, o sea, moral en el sentido de entusiasmo, salvo algunos personajes importantes. Y Chile perdió con esa guerra civil, y vino el régimen parlamentario, que son los otros 30 años. Entonces son 30 años sin partidos políticos, 30 años con partidos políticos, y 30 años de los partidos políticos, donde los partidos políticos gobernaron en el Parlamento, y fue donde Chile, cuando se pregunta cuándo se jodió Chile. Sí, Balmaceda es un personaje bastante icónico, un presidente muy importante, porque también tenía un afán de llevar al país al desarrollo, o sea, de catapultar el desarrollo a través de la industrialización, el tema de los ferrocarriles, de la minería, y siempre se habla de este Balmaceda que fue traicionado por esta oligarquía dueña digamos, de los yacimientos de explotación mineros. Entonces, podríamos decir que el gobierno de Balmaceda fue un gobierno de vocación nacional, patriótica, donde los fachos pobres, por así decirlo, podríamos haber tenido nuestro Chile para nosotros, y fuimos traicionados
O sea, cuando la otra vez discutía sobre cuando yo hablaba esto de los cuicos, porque hablo de que esta constitución, que el proyecto constitucional que hay ahora es un proyecto de los cuicos, y no me cabe la menor duda, pero ¿qué pasó? Que claro, me dicen Balmaceda era cuico. Bueno, Balmaceda era cuico, pero él estaba solitario. Sus ministerios, su gente era gente de clase media, es decir, él estaba tratando de cambiarle la fisonomía a Chile, tratar de que bueno, de partida, eso de lo que dicen los de izquierda es cierto. Lo de Thomas North. Thomas North tenía, ustedes saben la historia, no sé, pero eso es muy conocida la historia de él. Se repite mucho en los ámbitos de izquierda. Le ponen pimienta a los izquierdistas, le ponen ají, pero es verdad. Pero es verdad. O sea, estos ingleses compraron las minas. O sea, la historia es, a ver, ¿cómo la podemos resumir? Los chilenos iban tomando Tarapacá, Antofagasta, o sea, Antofagasta, Tarapacá, Tacna, Ica, a Lima, iban ganando y perdiendo miles de hombres en la guerra, y sin embargo estos ingleses, North, iba comprando las acciones de estas salitreras peruanas que estaban quebradas porque ya nadie les daba nada, las compró a peso de huevo. Y después el gobierno chileno tuvo que reconocer que él tenía la propiedad de esos lugares. Entonces peleamos por un salitre que no significaba nada más que el puro impuesto, pero la propiedad era inglesa. Entonces Balmaceda quería, y lo declaró en un discurso, dijo, yo quiero que nosotros nacionalicemos, pero no en el sentido de estatizar, sino que nacionalizar y que la riqueza minera sea de los chilenos, de los empresarios chilenos, no de extranjeros, que sea propia. Y eso lo escuchó North, y North fue a Inglaterra, habló con el primer ministro británico, y dijo, necesitamos platita para esta cuestión. Y con esa platita se armó el ejército congresista. Es decir, ni siquiera fue una tradición, sino que, bueno, sí es una tradición, pero los tipos odiaban a Balmaceda. Lo odiaban. Era un odio, pero tremendo. Cuando uno lee las cartas, cuando uno se mete en esa guerra civil, había un odio muy grande. ¿Por qué? Porque él quiso transformar Chile. Claro, quizás fue muy allá, muy adelantado, no sé. Pero es que era el momento también. Después el salitre se perdió con la Primera Guerra Mundial, empezó, y Chile fue dando bote después. De hecho, Chile podríamos decir que, porque siempre en nuestro país tiene una situación bien particular que nos adelantamos mucho tiempo a lo que va a pasar. O sea, siempre se ha dicho que nuestro país es como un experimento o digamos, un lugar donde se anticipa de eventos futuros. Y lo de Almacén me parece muy a la usanza de lo que fue el desarrollismo, que se va a profundizar del año 20 en adelante, pero esta cosa de impulsar la industrialización y el desarrollo del país. Esta idea nacional. Bueno, el continuador, yo creo que el continuador, por el lado más de izquierda, pero nacionalista igual, fue Ibáñez. Ibáñez, claro. Ibáñez. Y se pela mucho, se tiende a apelar a Arturo Alessandri, pero Arturo Alessandri también fue importante. Los dos personajes fueron importantes en su momento. Y en ese momento tenía que ser como, comillas, de izquierda. El primer gobierno de Alessandri y el primer gobierno de Ibáñez fueron más bien izquierdistas, porque quedaron cosas pendientes. O sea, todo el tema social era de perogrullo. La cuestión social. Todas esas cosas eran de perogrullo. O sea, uno no puede, uno es de derecha, pero no va a ser de derecha de estar diciendo, no, mira, la matanza de Santa María de Iquique fue buena, haberle disparado a los obreros. Mentira, eso fue una brutalidad que se produjo en el gobierno, en el régimen parlamentario de los cuicos. Y en el Congreso festejaban eso, huevón. Festejaban eso. Lo consideraron muy bueno cuando dispararon a los obreros. Que la cantata de Iquique del Quilapayún habla de murieron 3.600 uno tras otro. Mentira. No eran 3.600, que fueron como, igual fueron hartos, fueron como 1.000 y no sé. Claro. Las cifras son variadas, pero igual fue un montón, fue una masacre. Entonces, obviamente que la cuestión social estaba, o sea, no podemos juzgar con los ojos de ahora.
El país necesitaba el desarrollismo en su momento. Si no lo iba a hacer, si lo que hizo Pedro Aguirre Cerda el año 38, que estaba en el mismo, en el frente, siguiendo y copiando, pero al mismo tiempo en una sincronía con lo que era el Frente Popular francés y el Frente Popular español. Entonces estábamos nosotros en una madurez política muy alta, o sea, en el sentido de que estábamos muy en sintonía, ¿entiendes? Con un partido comunista que era soviético, ¿entiendes? Toda una cosa. Nosotros políticamente andábamos muy en sintonía. Claro. ¿Ah? Claro. Si no lo hubiera hecho, lo habrían hecho, si hubiera habido un golpe militar de los que pretendía mi padre, con los nacionalistas, con don Ariosto Herrera. Mi padre y Ariosto Herrera eran del nacionalismo tipo Perón, era un nacionalismo desarrollista, con Estado, propulsor y todo eso. Eso es lo que pretendía mi padre con Ariosto Herrera, que quisieron hacer un golpe precisamente a Pedro Aguirre Cerda, porque lo que no querían era la política partidista que destruye el país, que lo vemos ahora y siempre. Entonces lo que querían era tranquilidad, orden y progreso. Orden y progreso. Ahora, lo que tú dices del anticipo, yo tengo un dato que es interesante, que es la toma de la Universidad Católica del año 1967, fue anterior, nosotros nos anticipamos al mayo del 68, en Chile. Claro. La toma de la Universidad Católica y después de la Universidad de Chile, el año 1900, un año antes del estallido de los estudiantes en los de Tlatelolco, la masacre que hubo ahí en México, los hippies, todo el movimiento por la paz, donde está, qué sé yo, John Lennon y todo lo que fue en Estados Unidos, eso, y en Europa. Entonces nosotros íbamos anticipándonos. Íbamos a contrapelo, claro. Íbamos anticipándonos porque uno de los representantes de la iglesia, el cardenal Raúl Silva Enrique, era uno, si no el más adelantado y más progresista en el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, la iglesia chilena era una iglesia sumamente adelantada para la época. O sea, yo te digo, a mí me carga eso. Obviamente que yo no estoy a favor de eso. Pero estamos analizando en ese sentido. En términos políticos, claro. Términos del anticipo de Chile, como es un portal energético de alguna forma, porque cuando yo vi todo lo que fue el culto a la Pachamama en el Vaticano, dije, esto va a tener consecuencias dramáticas. Y me imaginé en otro lado y saltó en Chile. Claro. El estallido acá el fusible, digamos. Al fusible saltó acá a una semana de la procesión de la Pachamama en el Vaticano. No, es increíble Chile como se adelanta suceso. Increíble. De hecho, Pinochet, y me atrevería a decir que la insurrección de octubre también fue un anticipo. O sea, sí, por eso lo que nosotros trabajemos de aquí adelante va a ser importante para el mundo y para América Latina, para Hispanoamérica sobre todo. Claro. Tenemos que revertir esta situación. Somos pocos, pero no es necesario. ¿Tú sabes la historia de Gedeón? No, esa la conozco. Gedeón en la Biblia estaban peleando contra se me olvidan los nombres, amaletitas, unos nombres raros, ¿me entiendes? Ya, los israelitas. Y estaban o moabitas, no me acuerdo, bueno, ya, no importan los nombres, lo importante es el hecho. Él había juntado, si no me acuerdo, como, por decirte las cifras, más o menos eran como 3.000 guerreros. Y los otros, los paganos que estaban ahí atacando a Israel, eran 30.000, eran un montón. Entonces Yahvé, Dios la habla con Gedeón y dice, no quiero estos gallos, tienes que seleccionarlos. ¿Pero cómo los selecciono? Hacerlos caminar por el desierto y que lleguen a tomar el agua. Y los que tomen el agua con la mano, que tengan templanza. Los que van como perros así desesperados a tomar el agua, esos no. Entonces puso a sus oficiales a observar a la tropa que venía del desierto
llegaron al río Jordán y seleccionó a los que tomaban con cierta templanza el agua. Y eran 300. Y en el diálogo Gedeón le dijo, bueno, he seguido tus instrucciones, le dijo a Dios, y mira, son 300, y los enemigos son 30.000. Y yo tenía 3.000, por lo menos con 3.000 podía hacer algo. No me interesa el número, me interesa la calidad. Y lo que hicieron fue, las instrucciones de Yahvé fueron, anda y atácalos en la noche, punto. Y fue un ataque de noche y los paganos se atacaron entre ellos, se mataron entre ellos. Y al amanecer estaban cuerpos destrozados entre ellos mismos. Y fueron derrotados. Bueno, es una narración bíblica. Maravilloso. Y nosotros tenemos que luchar para que sea una, ¿cómo se dice esto? Tiene un nombre que hablan los esotéricos. Los esotéricos les gusta eso. Ay, tiene un nombre, se me olvida. Ya. Pero el punto fue importante porque usted dice, aquí este pasaje bíblico se alusiona a la calidad más que a la cantidad. O sea, Dios, que es sabiduría y verdad máxima, lo más grande, sabe exactamente las proporciones, la calidad, el cómo, el cuándo, el por qué. Es, digamos, sabiduría pura. Entonces, cuando aquí nosotros, por ejemplo, que está pasando esto, nos retrotraemos al año 2023, que estamos con el plebiscito, están todos afligidos porque dicen, la derecha se dividió, estamos jodidos, somos muy pocos, no hay apoyo de partidos políticos, de recursos, y yo siempre digo algo parecido. La calidad, somos los más convencidos. No, somos los más convencidos. Los republicanos que han traicionado, y el Chile Vamos, son esos soldados que van a tomar el agua desesperados. Claro. Son los que no siguen. Y yo digo, está bien que se vayan, qué bueno, digo yo, es el momento preciso. No. En cambio, está lleno de fachos pobres que irían a la pelea. Claro. Sí, es un hecho. Ahora, justamente yo quería llevarlo a este tema porque la pregunta que le hice al comienzo, respecto a esa dualidad, digamos, entre esta derecha o este sector patriótico, hispano, católico, versus este violaje, o más que nada esta beatería rancia que hablaba Portales. Subyace desde ese tiempo hasta la fecha, hay una, digamos, una columna vertebral que se proyecta. Yo creo que sí. Yo creo que hay, por lo menos en la clase alta hay una tradición. Entonces hay algunos que mantienen la tradición, pero hueca. Hay una tradición de contenido, de corazón, y hay una tradición, como te digo, el 10%, yo he visto que en la clase alta el 10% mantiene una cierta cultura, cierto, pero la mayoría, yo lo veo cuando voy a la misa, están por un culto hueco, vacío, es decir, o sea, que a mí me indigna. No hay cosa que indigne más a una persona cuando es fervorosa o cuando es realmente religiosa, a que los tipos vayan como beatos, en el sentido beato, el peor término, simplemente exteriormente para cumplir una convención social. De ir y popularmente, claro. Y finalmente salen de la iglesia y se ponen a conversar a voces, recién comulgados, cuando la comunión es el hecho más importante de tu vida. Por lo tanto, lo que debiera hacer la gente, termina la misa, deberían quedarse en la iglesia orando por lo menos un cuarto de hora, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Estoy hablando de un tiempo de aprovechar ese instante en que tú tienes físicamente a Cristo dentro de ti. ¿Y qué es lo que hacen? Van a hablar a voces afuera. Es de una tibieza espantosa. Entonces yo creo que eso se ha reproducido en el tiempo. Y la falta de verdadera fe ha afectado a Chile. Porque lo que tienen estos personajes son mundos separados dentro de su mundo interno. Son como polígonos. Es decir, su mente es un polígono donde el polígono tiene distintos lados. Entonces su mente son distintos lados. Entonces tú vas el domingo y tocas esa muralla. Dices, aquí estoy con Dios.
El otro llega el lunes y toca la muralla del trabajo, ganar plata. Después toca la otra muralla, que es el deporte para estar sano, estar vigoroso. La otra muralla es la familia, la señora, la amante o lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces viene una dispersión donde todo eso debiera ser una unidad en Cristo. Pero no lo viven así. Son seres fragmentados internamente. Entonces esa fragmentación interna la reflejan en el exterior. Porque los tipos pueden comprarse un Rolls Royce de 200 millones de pesos y al mismo tiempo ir a comulgar. Eso es una incoherencia absoluta. Claro, claro, justamente. Porque en vez de comprarte un Rolls Royce, cómprate una camioneta de 20 millones o un auto de 20 millones que sea útil y el resto inviértelo para generar mayor riqueza, para generar mayor trabajo, para dar limosna. Pues claro, hacer caridad. Porque lo que yo siempre he dicho y siempre lo critiqué desde chico cuando veía a toda esta gente, oye, pero si uno es feliz teniendo buena, no te estoy diciendo mal alimentado, bien alimentado, con una buena cama, un buen baño, una buena casa, los hijos que vayan a buenos colegios, pero todo eso tiene un precio, por decirte 10 millones al mes, por decirte algo. Son 10 millones al mes, pero no podéis estar gastando 100 millones al mes por dártela, no sé de qué, o sea, ridículo. No, de hecho uno vive con un décimo de eso. Yo Exacto. vivo con muy, muy poco. O sea, no gano mal, me va bien en mi trabajo, pero la mayoría lo ahorro y el resto lo ocupo para satisfacer mis necesidades básicas y sería. Y yo a veces, yo siempre he pensado igual que lo que usted me decía recién, o sea, tanta plata para, digamos, acumular tanta plata para qué, quizás para heredarlo, exactamente, pero más... yo vivo con 470.000 pesos. Eso. Y lo que pasa es que uno puede ser rico por abajo, uno puede ser rico por arriba o rico por abajo. Yo siempre tenía esa teoría de ser rico por abajo, esto lo estoy hablando, esto yo lo hablaba a los 15 años. ¿Qué es ser rico por abajo? Desear menos. Es lo que dice el Buda, es lo que dice Cristo. No es que yo esté equiparándolos, pero son mensajes que están universales. Lao Tse, el tener riqueza por abajo es que uno, bueno, le llega un jarro de agua, fabuloso. Claro. ¿Qué cosa más rica el jarro de agua? Y valora esa agua. Claro. Que hace un sanguchote y es lo máximo. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de ir al restaurante de no sé qué, vaya a la pizzería, no sé, por decirte ejemplo. En vez de tener ese auto, tienes un cacharro, o no tienes ninguno, andas caminando. Claro. Y haces ejercicio porque camina. ¿Y cómo lo hago para trasladar las cosas del supermercado? Bueno, tomo un taxi, me sale ¿cuánto? 2 lucas, 3 lucas. Bueno, eso es. Es decir, ser rico por abajo. Disminuir las necesidades superfluas. Eso yo lo predicaba a los 15 años y hasta el día de hoy lo he practicado. La austeridad en el sentido máximo de la palabra, o sea, no digamos, porque yo creo que aquí hubo un cambio de paradigma, no sé si usted comparte esto conmigo, pero quizás el cambio de paradigma vino en los 80, con este cambio de modelo. Claro, no fue muy bien, hay que decirlo, crecimos, las cifras muestran que crecimos aceleradamente, las acciones, la gente, hubo una movilidad social, eso no se desconoce, pero hubo un cambio en el paradigma, en la vivencia de la gente, en el ethos del chileno, que cambió completamente. Creo que, yo no viví ese tiempo, pero creo, por lo que me han contado la gente con la que he conversado, que así fue. Totalmente, yo estoy de acuerdo con el señor Maluenda Urmeneta, que habla de estas cosas. Claro. Sí, y así fue. Eso se podría hablar largo, pero yo fui testigo de eso. Fui testigo de eso. O sea, el tema de los Chicago Boys, que primero no les resultó, en los años 70, antes de la crisis del 82, sumó mucha gente. Esto empezó en los años 70. Y después con la crisis del 82, la crisis del 82 fue muy negativa porque fue como que tú ibas corriendo feliz y el país iba prosperando de repente al suelo, y al suelo a la mierda, humillado. Entonces mucha gente perdió mucho porque la UF se disparó, porque el dólar se disparó. Entonces la crisis del 82
hizo que la gente fuera mucho más materialista y se apegara al negocio. Entonces después cuando volvió a resurgir el liberalismo económico, resurgió con un afán materialista tremendo. Entonces mi generación, los boomers, que le llaman, mi generación, vivimos esa crisis, y fue una crisis muy grande. Si tú, hay un gráfico que vi una vez sobre el desarrollo económico chileno, que empezaba en 1810 y tú veías una curva de desarrollo suave, una curva suave en el gráfico, y después seguía en el siglo XX subiendo también suave, y llegaba a 1930, en diciembre del 29 fue el crack de la crisis del 29 en Nueva York. Y de ahí viene un hoyo, y ese hoyo es de una profundidad inmensa que solamente se sale ya en el 33, por ahí empieza a salir. Es un hoyo. Y ese hoyo se reproduce el año 73. El mismo hoyo, el 73, y sigue el 74 porque vino la crisis del petróleo, vino el golpe militar, vino la guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo. Entonces, le llovió sobre mojado al gobierno militar. Entonces ese fue un hoyo gigante. Y salimos de ese hoyo gigante y la crisis del 82 igual. O sea, la profundidad de la crisis del 82 fue tan grave como la del 73-74 y como la del 29. Son 3 hoyos. 3 hoyos grandes claro. 3 hoyos grandes en la historia. Lo después, la de Lehman Brothers es una cosa menor. La de la asiática es una cosa menor. Muy poco, claro, durante el gobierno Frey, si me recuerdo. No afectó casi nada. Entonces, cuando finales de los 80 estaban todos enrelados, y yo también, porque yo viví mucha dureza en mi propia vida, de la dureza económica, porque además no tenía título, yo no me titulé de nada porque andaba de revolucionario, era muy estúpido al ser revolucionario, pero bueno, uno pasa por épocas tontas. Y entonces tú sin un título, en esa época que había mucho menos títulos que ahora, porque hasta ahora repartieron títulos por todos lados. En esa época, imagínate que yo entré a estudiar Derecho y éramos 80 los que éramos seleccionados por la prueba de aptitud académica y las notas. 80. Es poquísimo. Y después estaba la Universidad de Chile, o sea, en el país estaban estudiando, por decirte, 300. En todo el país había 300 estudiando para abogado. Es poco. Hoy en día son ahora miles. Son miles, claro. Entonces tú te recibías y todos mis compañeros, todos les fue bien. No hay nadie que le haya ido mal. Están todos bien. Pero en el caso mío yo me farrié todas esas oportunidades. Entonces uno sufría muchísimo. Entonces, a pesar de que yo tenía una vocación más espiritualista, más de literatura y volado y la cuestión, no había caso. Tenía que enrielarme de todas formas. Claro. Y uno terminaba eso. Entonces se materializó todo eso. Fue un materialismo. Y al final nosotros, mi generación, hicimos todo esto porque fue un trabajo colectivo de este capitalismo que la juventud que nos heredó no valora la cuestión. No les tocó. Claro. No saben lo que fue. Ahora estamos en una especie de crisis, a lo mejor vamos hacia una crisis similar a la de los otros 2 baches que usted mencionó, los otros 3 baches. Sí, vamos hacia un bache profundo, sí. Vamos a un bache profundo nuevamente. Y el problema de este bache... van a aprender estos cabros, pero estos cabros, no sé, son duros de roer a la nueva generación. Yo creo que el problema de este bache es que es más profundo, porque los otros fueron coyunturas históricas. Este es un sistema completo que se está desmoronando, y eso encuentro que es peligroso. No, hablemos las cosas claras. Llevamos harto rato, porque yo me comprometí a poco rato por la familia que está conmigo. Sí. Pero te digo algo. Sí. Yo te digo algo importante que quiero decir ahora. Yo considero que lo que estamos viviendo es mucho peor que lo que fue la Unidad Popular. Sí. Y puedo dar argumentos. Te doy argumento inmediato. Es fácil. La Unidad Popular era un 36%
que salió después, llegó a un 49% en las elecciones municipales y después en las parlamentarias a un 44% con fraude. Ujú. Se calcula que el fraude puede haber sido más o menos, o sea, era un 40%. Claro. Promedio, 40%. Pero un 60% estaban en contra, pero de gente de batalla. O sea, Sí. ese 60%, el país estaba dividido entre 40 y 60. 40% por la Unidad Popular, que eran aguerridos. Pero Claro. el 60% también eran aguerridos. Mm, Había personajes, había líderes mm. decididos, fuertes. El mismo Elwin, tú ves a Elwin, el Elwin como hablaba en esa época, golpeado fuerte, nada que ver como cuando fue presidente, porque No. ahí estaba conciliando. No, Mm, en esa época era fuerte. mm, Gabriel Valdés, fuerte. ¿Fija? Jarpa, fuerte. mm. Jaime Guzmán, fuerte. Pablo Rodríguez, fuerte. Claro. Bio Marambio, fuerte. Mm. Roberto León Tiles. Vilarín, Claro. el que estaba a cargo el jefe del gremio de los camioneros, León Vilarín, Mm, fuerte. Rafael Cuncille, el jefe del comercio detallista, fuerte, mm, golpeado, carácter. O sea, tienes tú, ya te estoy nombrando cuántos líderes. mm. Y Frey, fuerte. de hecho El- la sociedad chilena en su competitud era más fuerte. Yo me acuerdo que la otra vez hablaba con un tío mío que estuvo en el Popular, los combatió y me contaba que él fabricaba estos Miguelitos para cuando venían los camiones del MIR para ya, sabotearlo. Entonces él se organizaba con los vecinos para sabotear a los del MIR. Entonces eso es totalmente. espectacular. Eso hacía la gente antes. Todo el mundo yo no pude participar porque tenía 13 años, pero el día 11 de septiembre, que era mi cumpleaños, yo cumplía 14 años. Y le lloré a mi padre, porque mi hermano, que era mayor, tenía 3 años más, o sea, yo tenía 14, mi hermano tenía 17. Iba con sus compañeros a los enfrentamientos, mi hermano mayor. Y yo lo que quería era ir con mi hermano mayor. Mm, Entonces mi padre me autorizó para ir ese 11 de septiembre en la mañana a la Universidad Católica. Al frente había una concentración y teníamos los pañuelos con salmuera, teníamos los ninchacos, todos preparados con casco y todo, y iba a ser mi, mi bautismo de fuego. claro. Y me dio tanta rabia cuando vino el golpe, dije yo ahora no puedo ir a pelear. Pero imagínate, estaba todo el mundo fervoroso por la guerra, por la pelea. Estaba a punto, estaba el polvorín a punto de estallar. A punto, ¿no? Si no hubiera habido golpe, habría habido guerra civil, eso está claro. Y habrían Como muerto en muchos España. más, y habría muerto muchos más comunistas, porque los comunistas murieron 2000 y tanto, algo así, Mm, entre desaparecidos, no sé, esas son las cifras, no llegan a 3000, mm, que no es nada. Pues 3000 murieron en la batalla de Placilla, con claro, Placilla murieron 12.000 en esa guerra civil. claro. No, aquí habrían muerto, qué sé yo, por decir, 50.000 comunistas, Mm. socialistas, se lo habrían No, sí, piteado. lo que se veía venir era parecido a la Guerra Civil Española, que fue espantosa. Duró Sí, 3 años. sí. Y Perú Entonces, se iba a tirar no. por el norte. Perú iba a agarrar Tarapacá y Arica. mm, no, habría sido un desastre. Si la hazaña de la Junta Militar fue parar un baño de sangre. Y eso no se entiende. No, porque todos los que ganan, por ejemplo, es como esto con los bolivianos, que yo lo dije en un video. Los bolivianos se lamentan y se quejan de que perdieron el mar, porque perdieron una guerra. Aquí los comunistas perdieron una guerra, pero no hay que ver que los bolivianos no tenían ni un barco, tenían en Antofagasta tenían 40, perdón, no, me equivoco, 50 policías al mando del prefecto Zapata para cobrar impuestos, Ujú. y bolivianos no había nada. O sea, la población de Antofagasta era chilena en su totalidad casi, y inglesa, francesa, alemana, los que estaban ahí trabajando, y unos 4 o 5 pelagatos que eran bolivianos que estaban ahí por cobrar de la familia, pero la administración de la provincia estaba en San Pedro de Atacama. Mm. O sea, no estaban ni ahí con el mar, weón. Esa es la verdad. Sí, Porque lo que defendieron ellos fue Calama. claro.
Ellos les gustaba Calama, al interior. Antofagasta no estaban ni ahí. Pero ahora lloran y rasgan vestiduras por la cuestión del mar. Y lo mismo que los comunistas. De hecho, ellos estaban orientados hacia Sucre. Ellos están orientados hacia el interior. No estaban orientados hacia el mar. Nunca. Hacia el interior. De hecho, hay un libro de Jaime Izaguirre que explica eso, que se llama, que están los mapas de cómo era la jurisdicción. Sí, está explicado. Entonces, los que pierden la guerra siempre se acuchillan e inventan cosas. Yo he leído, por ejemplo, en memoria, antes porque lo mataron a Mussolini. Es divertido, Mussolini todo el rato está justificando de que, pucha, que la aviación, que los tanques, no teníamos benzina, y hasta el día de hoy los peruanos los ven, no, que Angamos se podría haber escabullido el barco de el Huáscar. Entonces lloran, lagrimean. Yo los entiendo, es triste que perder, pero así también los mismos comunistas. Sí. Esa es la historia de los ofensivo. Ahora, pero lo que vivimos ahora es gravísimo de gravedad total, porque está comido el coco de la gente. Han hecho un trabajo cultural en lo que dice este hombre Luis Uribe, que lo entrevista en tu canal. Aquí hay un trabajo donde han conquistado los corazones y las mentes. Entonces hay un trabajo de infestación demoníaca. Yo estaba pensando eso hace unos días atrás, y con esto ya cerramos para dejarlo libre, digamos. Sí. La revolución tiene 2 etapas, y aquí yo lo relaciono con un tema espiritual. El diablo afectó a Chile por 2 etapas. Primero, la revolución de octubre, que fue la rebelión como tal, muy luciferina, pero la de ahora es la revolución de la comodidad, porque el diablo también tenta con la comodidad. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús cuando están un poco antes de que lo crucificaran? Dicen, Mesías, Señor, no te entregues, y Jesús lo mira y le dice, sal de ahí, Satanás, sal de ahí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba tentando, la comodidad. Exacto. No te sacrifiques. Entonces yo veo eso en buena observación, muy buena observación lo que tú dices, no lo había pensado, y como estamos pensando en la nación, y repensando en la nación, es verdad lo que tú dices. Ahora está en la tentación de la comodidad. Claro, eso es. Así que... Por ejemplo, aquí el curita, yo voy a la misa de acá, dice, oremos porque Chile cierre un ciclo, o sea, que se cierre un ciclo. Piensan que la cosa va a venir el amanecer, la alborada. Claro. Están más equivocados que otro poco. Sí. Bueno, estamos entonces, ya vamos cerrando para que podamos dedicarnos a nuestros deberes familiares. Así que sí, ha sido un agrado, don Felipe, y espero tenerlo próximamente. Yo lo tendría aquí todas las semanas si pudiera. Así que eso. Yo después, feliz. ¿Sí? Cuando termine el libro, podemos hacer otra. Ya, pues hagamos un directo. Ahora, me gustaría esto mandarlo para mi canal, pero no sé cómo hacerlo. No cacho cómo hacerlo. Yo le ayudo. Yo le descargo el capítulo y se lo mando por correo. Y ahí usted lo sube. Es fácil. Ya, ahí lo vemos. Ya. O el Sebastián lo puede ver, eso. Ya, pues. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Nos vemos. Chao. Chao.